Bien, ya hemos clasificado los Pokémon que estaban inspirados en el folclore japonés y los que estaban inspirados en las películas de monstruos de Toho. Así que solo queda la biología pura y dura, y es un tema bastante largo. Hay muchos Pokémon inspirados en cosas de biología, pero vamos a verlos a todos de una vez. Como en mi anterior vídeo terminé hablando de la familia de Butterfree, que es una de las primeras familias en el orden de Pokédex, creo que podríamos seguir a partir de aquí explicando los Pokémon en el orden en el que aparecen en la Pokédex. Así que empecemos por Weedle, Kakuna y Beedrill, que están inspirados en el avispón gigante asiático, la avispa más grande del mundo. Weedle sería la larva, Kakuna sería la pupa y Beedrill sería el imago. Lo bueno de tratar con Pokémon que están basados en animales reales es que una imagen vale más que 1000 palabras. La siguiente sería la familia de Pidgey, Pidgeotto y Pidgeot. Pidgey parece inspirado en el gorrión molinero. Podemos saber esto gracias a la marca en forma de media luna negra que tiene detrás del ojo. Sus evoluciones, Pidgeotto y Pidgeot, estarían inspirados en el águila pescadora, otro pájaro con una marca parecida. Pidgeotto y Pidgeot, según la Pokédex, cazan a Magikarp, lo que los asemeja aún más al águila pescadora. Pasamos a los Pokémon roedores Rattata y Raticate. Rattata es una rata doméstica, concretamente una variante que se vende como mascota llamada rata Dumbo azul. Esto lo sabemos por la posición y forma de las orejas y por el color del pelaje. Por su parte, Raticate está basado en la rata almizclera. Estos roedores viven siempre cerca de los ríos ya que son muy buenos nadadores, tal y como indica la entrada en la Pokédex de Raticate. Ahora tocan los Pokémon Ekans y Arbok, aunque sobre sus nombres tengo que hacer unas aclaraciones. El nombre original de Ekans es Arbo, que está basado en la palabra boa escrita al revés, y el nombre Arbok es cobra escrito al revés, así que el juego nos lo está dejando muy claro. Entonces, Ekans es una boa, probablemente la boa constrictora ecuatoriana, debido a las tonalidades moradas y amarillas de esta boa, que coinciden con las de Ekans. Aunque, por otro lado, Ekans tiene una cola de cascabel, lo cual lo asemeja a un crótalo. Por lo tanto, Ekans es lo que conocemos como una quimera. Una quimera es un animal formado por trozos de distintos animales. Hay muchos Pokémon que son quimeras, pero ya los iremos viendo más adelante. De momento nos centramos en que Arbok está inspirado en la cobra de anteojos, ya que tanto Arbok como la cobra de anteojos intentan impresionar a sus enemigos con unas marcas que parecen ojos. Ahora pasamos a discutir el origen de Sandshrew y Sandslash. Estos Pokémon están inspirados en el pangolín, un mamífero que tiene el pelo endurecido en forma de escamas alrededor del cuerpo como forma de defensa. Si se siente amenazado, se enrolla y forma una bola. Esto es lo que da origen al ataque de los Pokémon Rizo Defensa. Existen diversas especies de pangolines, algunos tienen las escamas y las garras más largas. Sandslash estaría inspirado en estas especies, pero además Sandslash tiene elementos en su diseño de otro pequeño mamífero que se enrolla a modo de defensa. Estoy hablando del erizo. Si digo esto es porque Sandslash solo presenta escamas en la parte de atrás de su cuerpo, mientras que los pangolines presentan escamas en todo su cuerpo. Los erizos solo presentan púas en la parte de atrás. De nuevo, tenemos aquí otro caso de quimera. Saltamos adelante hasta el número 50 de la Pokédex y vemos a los Pokémon Diglett y Dugtrio. Evidentemente, estos Pokémon están inspirados en el topo, pero más que en un topo de la vida real, están inspirados en los topos de las máquinas Whack-A-Mole. Las máquinas Whack-A-Mole son unas máquinas recreativas que se inventaron en 1973 y que consisten en dar martillazos a topos que salen de unos agujeros. Y es por esto que la Pokédex dice que nadie conoce la parte de abajo de un Diglett. En estas máquinas solo vemos la parte de arriba de los topos, ya que la parte de abajo de estos topos formaría parte del mecanismo que hace funcionar la máquina. Tras esta explicación, llegamos al que se supone que es el Pokémon favorito de Satoshi Tajiri, Poliwag y sus evoluciones Poliwhirl y Poliwrath. Curioso, pensé que su Pokémon favorito debería ser de tipo bicho. Poliwag parece inspirado en los renacuajos del sapo japonés común. Se supone que la espiral que tiene en su barriga representa sus intestinos, ya que la piel de los renacuajos es transparente y se puede ver a su través. A medida que van creciendo los renacuajos, se va produciendo la metamorfosis, se les va reduciendo el tamaño de la cola y les empiezan a crecer las patas anteriores y posteriores, pero todavía conservan esa forma redonda.
Esto es lo que daría inspiración al Pokémon Poliwhirl. Una vez completada la metamorfosis, los renacuajos se convierten en sapos adultos. Los sapos japoneses comunes tienen la tripa blanca con unos dibujos oscuros. Esto se parece a la forma helicoidal que presenta el adulto Poliwrath. Aunque sobre el aspecto de Poliwrath hay que hacer algunas aclaraciones. En su sprite original, es decir, en el sprite que vemos en la versión japonesa Pokémon Verde y Pokémon Rojo, Poliwrath se parece a un sapo adulto mucho más de lo que se llegó a parecer en ningún juego posterior. Podemos intuir dónde debería estar su boca, tanto en su sprite visto por delante como en su sprite visto por detrás. El hecho de que sus patas traseras sean cortas no supondría un problema, ya que Poliwrath estaría inspirado en el sapo japonés, que tiene patas marchadoras y no patas saltadoras. El hecho de que esté inspirado en un animal japonés es bastante normal, ya que este juego fue hecho en Japón y para un público japonés. Aún así, el sprite original japonés es el único caso en el que vemos a Poliwrath como si fuera un sapo adulto, ya que en todas las demás ilustraciones lo vemos como si nunca dejara de ser un renacuajo. Esto es un caso de neotenia. La neotenia consiste en que una especie que normalmente esperaríamos que sufriera una metamorfosis alcanza la madurez sexual sin llegar a alcanzar nunca el estadio adulto ni completar su metamorfosis. Queda siempre en un estadio juvenil. Existen muchos animales que presentan caracteres juveniles durante toda su vida, como por ejemplo las termitas, que siempre tienen un aspecto larvario, y en el caso de los anfibios tenemos al ajolote. El ajolote es un animal de la familia de las salamandras que se ha convertido en una mascota popular en Japón. De hecho, es tan popular que hasta ha inspirado a personajes de Animal Crossing. Y si me preguntáis a mí, su popularidad está justificada. Después de todo, el ajolote es un animal fascinante. Resulta que hace años que se descubrió que si a un ajolote se le inyecta una pequeña cantidad de yodo, este ajolote completaría su metamorfosis y se convertiría en el animal que veis arriba, que es un ajolote con el aspecto que tendría una salamandra adulta. Es decir, sería como forzar su evolución, entre comillas. Y, curiosamente, en Pokémon encontraríamos un equivalente a este fenómeno, ya que si a Poliwhirl, un Pokémon que normalmente nunca llegaría a completar su metamorfosis, le damos una roca rey, acabaría transformándose en Politoed, que tiene el aspecto que tendría una rana adulta. Creo que empiezo a entender por qué a Satoshi Tajiri le gusta tanto esta familia de Pokémons. Aunque no sean insectos, su diseño es muy detallista. Pero ya va siendo hora de que pasemos a otra familia, así que veamos a Bellsprout, Weepinbell y Victreebel. Esta familia de Pokémons está inspirada en las plantas jarra. Las plantas jarras son unas plantas carnívoras que atraen a los insectos a los bordes de sus flores con un aroma dulce. Después, los insectos caen al interior de la flor, donde son digeridos en un líquido viscoso. Podemos ver características de esta planta en el diseño de los Pokémons, por ejemplo ese labio entre comillas rosa y esa hoja que hace las veces de tapa de la jarra. Tentacool y Tentacruel. Tentacool está inspirado en una medusa de caja, uno de los animales más venenosos de la faz de la Tierra. Un roce con un tentáculo de esta medusa puede matar a un hombre adulto en cuestión de minutos. Por su parte, Tentacruel está inspirado en la carabela portuguesa, una especie que también puede resultar letal en el hombre. Ya he hablado antes de esto en mi vídeo de Metroid Prime, pero por si no os quedó claro o por si no habéis visto ese vídeo, lo voy a volver a repetir aquí. Lo que estáis viendo ahora mismo no es una medusa propiamente dicha, sino una forma de vida colonial. Veréis, las medusas presentan un ciclo de vida aplodiplonte, en el que se intercalan generaciones totalmente haploides, es decir, con una única dotación cromosómica, que son las medusas de vida libre, y una generación diploide, es decir, con doble dotación cromosómica, que son los pólipos coloniales. En el caso de la carabela portuguesa, la fase de vida libre está muy reducida, y la fase predominante es la de pólipo, pero en el caso de la carabela portuguesa, el pólipo tiene la forma de una medusa, pero está formado por distintos individuos agregados. Lo más curioso de este caso es que podríamos ver en la alternancia de generaciones de las medusas el origen de la evolución de Tentacool a Tentacruel. Tentacool sería la medusa de vida libre y Tentacruel sería la pseudomedusa de forma colonial. Cuando Tentacool evoluciona a Tentacruel, simplemente está pasando a la siguiente fase de su ciclo de vida. Seel y Dewgong.
Seal está inspirado en las crías de foca de Groenlandia. Cuando son jóvenes, estos animales tienen el pelaje muy blanco, lo que les permite camuflarse en la nieve. Por su parte, Dugong está inspirado en alguna especie de sirénido, como por ejemplo el manatí anillado. Y es que, a pesar de su nombre, Dugong no se parece al dugón. Los dugones, aunque son sirénidos también, tienen la cola bilobulada, mientras que Dugong y los manatíes tienen la cola redondeada. Bueno, no se puede acertar siempre. Shelder y Cloyster. Al parecer, Shelder está inspirado en Chlamys nobilis, un tipo de vieira que se vende como objeto de decoración ya que sus conchas son de colores muy bonitos. Las vieiras se caracterizan por tener una concha en forma de abanico, algo que es observable en el diseño de Shelder. En cuanto a la lengua que presenta Shelder, es una representación del pie, una parte esencial de la anatomía de los moluscos. En el caso de los bivalvos, el pie se ve como una especie de lengua que sale de entre las conchas, como vemos en esta almeja que está utilizando su pie para moverse. Tanto almejas como vieiras pertenecen al orden Ostreoida, al que por supuesto también pertenecen las ostras. Y es precisamente en un género de ostras llamado Spondylus en quien está inspirado Cloyster. Las especies que pertenecen al género Spondylus se caracterizan por presentar púas en sus conchas, lo cual las convierte en objetos muy valiosos en la decoración. Veo que esto es un tema recurrente en esta familia de Pokémon. Aunque no es el único, ¿sabíais que la palabra vieira y su forma castellana, Venera, provienen del nombre de la diosa Venus, la diosa del amor? Esto es porque se dice que esta diosa nació de una de estas conchas. Y, por otro lado, se dice que las ostras son afrodisíacas. ¿Por qué saco todo esto a colación? No, por nada, por ninguna razón en especial. Corramos un tupido velo y hablemos de Krabby y Kingler. Si nos fiáramos de su nombre de especie, Pokémon cangrejo de río, diríamos que Krabby está inspirado en el Sawagani, un tipo de cangrejo comestible de Japón. En cuanto a Kingler, es otra quimera. Su nombre, Kingler, es una amalgama de las palabras en inglés king y fiddler, que son dos tipos de cangrejo. El cangrejo real es el que vemos aquí, y se parece a Kingler ya que tiene púas en su caparazón. En cuanto al cangrejo violinista, se parece a Kingler porque tiene una pinza mucho más grande que la otra. La siguiente es Kangaskhan. Bueno, allá vamos otra vez. Por supuesto, Kangaskhan está inspirado en la hembra de canguro rojo, sí, todos lo sabemos. Pero eso no es todo. Kangaskhan es otra quimera. ¿Veis esta placa endurecida que tiene encima de la cabeza? Esta placa en la cabeza es característica de los armadillos de la familia Dasypodidae. Y, además, las patas de Kangaskhan se parecen más a las de los armadillos que a las de los canguros. Y aquí entronco con lo que todos os veíais venir. Las corazas de los armadillos son óseas, por lo tanto, tienen tanto las orejas osificadas como una placa encima del cráneo. Sí, lo sé, de nuevo con la teoría de Cub-Bone y Kangaskhan. Prometo que esta es la última vez que voy a hablar de esto. En el sprite original japonés de Marowak, vemos que encima del cráneo hay una placa parecida a la placa que hay encima de la cabeza de Kangaskhan, y las prolongaciones que hay encima del cráneo podrían estar ubicadas donde están ubicadas las orejas de Kangaskhan. Si Kangaskhan tiene un cráneo parecido al de un armadillo, estas orejas podrían estar osificadas. Además, quiero llamar vuestra atención sobre la espalda del sprite original de Marowak. En ella podemos ver placas óseas parecidas a las de un estegosaurio, y en la espalda de Kangaskhan podemos ver también algo que podrían ser placas óseas. Pero, y quiero que esto quede claro, la teoría de que Cub-Bone, Marowak y Kangaskhan están relacionados solo es aplicable a las fases tempranas del desarrollo del juego. En la fase final, el diseño de los Pokémon varió y tienen unas características que los separan los unos de los otros. Veamos. Primero, la placa gris que está encima de la cabeza de Kangaskhan está pegada al borde superior del ojo. En Cub-Bone, si de verdad está relacionado con Kangaskhan, deberíamos poder ver esta placa gris, ya que el hueco del ojo de la calavera es lo bastante grande como para que se pudiera ver parte de esa placa, pero no es así. Segundo, el diseño de Marowak se ha modificado para que ya no presente placas óseas en su espalda, de manera que su espalda ya no se parece a la espalda de Kangaskhan. Tercero, el cráneo de Marowak también se ha modificado.
de manera que ahora no presenta la placa que debería tener si fuera el cráneo de Kangaskhan. Y cuarto y más importante, en el juego se nos dice que la madre de Cupbone es Marowak. Punto final, no se hace mención en ningún caso a Kangaskhan, de manera que si estos Pokémon alguna vez estuvieron relacionados, se decidió que esa relación debía desaparecer de la versión final del juego. Ahora que hemos aclarado eso por fin, pasemos a los siguientes Pokémon, Horsea y Seadra. Horsea es un caballito de mar como por ejemplo Hippocampus abdominalis. Menciono a esta especie porque tiene el vientre blanco, igual que Horsea. Por su parte, el aspecto espinoso de Seadra nos hace pensar en especies como Hippocampus breviceps. Siguiente Pokémon. Goldeen y Seaking están inspirados en el carpín, uno de los peces mascota más comunes del mundo. Goldeen se correspondería con la variedad Tosaquin y Seaking se correspondería con la variedad Shubunkin. En cuanto al cuerno que ambos Pokémon presentan en su frente, puede ser una referencia al cuerno del primer avatar de Vishnu, Matsya, que es el protagonista del mito hindú del diluvio universal. Seguimos con las estrellas de mar Staryu y Starmie. Aquí he de reconocer que he fracasado. Aunque he encontrado una imagen de la que creo que es la estrella de mar concreta en la que está inspirada Staryu, no sé cuál es el nombre de su especie. Lo siento, no tengo todas las respuestas. Aunque si alguien encuentra el nombre de la especie de esta estrella de mar, por favor que se ponga en contacto conmigo. Pero para compensaros por esa decepción, no me he conformado con encontrar una especie de estrella de mar que se parece mucho a Starmie, a Acantaster brevispinus, sino que además he descubierto que existe un híbrido entre Acantaster brevispinus y Acantaster planthi que es clavadito a Starmie. No está mal, ¿eh? Tauros. Tauros es un bisonte. Sí, ya está, un bisonte. No es la constelación de Tauro, ni es un minotauro, ni, por mucho que digan los japoneses, no es un centauro. Es un bisonte. Ya está. Y por fin llegamos a los Pokémon fósiles, empezando por Omanyte y Omastar. Estos Pokémon están inspirados en los Ammonites, unos cefalópodos con unas conchas que se conservaban muy bien y que por lo tanto han llegado muchos de sus fósiles a nuestros días. Para hacernos una idea de cómo era su aspecto cuando todavía estaban vivos, no tenemos más que mirar a su pariente vivo más cercano, el Nautilus. Concretando un poco más, la concha de Omastar nos indica que este Pokémon está inspirado en los ammonites del género Crioceras, unos ammonites que presentaban púas en su concha. Y seguimos hablando de fósiles con Kabuto y Kabutops. Estos Pokémon están inspirados en un grupo de artrópodos ya extinto llamados los trilobites, cuyo pariente vivo más cercano es un quelicerado conocido como el cangrejo del Japón o Xyphosura. Y no podemos continuar siguiendo el mismo orden que hemos seguido hasta ahora para analizar a los Pokémon porque hemos llegado al final de la Pokédex, así que los últimos serán los primeros. Así que allá vamos con Squirtle, Wartortle y Blastoise, que están inspirados en tortugas. Pero, ¿en qué tortugas? Lo primero que tenéis que saber es que en Japón a Squirtle se le conoce como Zenigame, que es el nombre que se utiliza para designar a las tortugas que se venden como mascotas. Y de entre las dos especies que normalmente se usan en Japón para este fin, yo elegiría a la tortuga de estanque japonesa, por dos razones. La primera porque es una especie japonesa y como ya hemos visto antes, los creadores de este juego eran japoneses. Y la segunda, porque en relación al tamaño del cuerpo, la tortuga de estanque japonesa tiene una cola muy larga, igual que Squirtle. Seguimos con Wartortle. Wartortle es prácticamente igual que Squirtle, salvo por el aspecto de su cola y por sus orejas, entre comillas. Estos rasgos parecen inspirados en las estelas que dejan las tablas de surf en el mar. ¿Pero por qué? ¿Acaso las tortugas hacen surf? Pues, sorprendentemente, parece que sí. Así que ya sabéis, si queréis enseñarle el movimiento surf a alguno de vuestros Pokémon, ¿por qué no enseñárselo a Wartortle? Para terminar con esta familia, hablemos de Blastoise. Una cosa que es extraña en el diseño de Blastoise es que tiene orejas. Esto es raro porque solo los mamíferos tienen orejas, los reptiles como las tortugas no deberían tenerlas. Es posible que toda la cabeza de Blastoise esté inspirada en la de unos armadillos prehistóricos de la familia Glyptodontidae. Esto explicaría por qué Blastoise tiene orejas y significaría que este Pokémon también es una quimera.
Pero quizás la quimera más compleja sea la que forma la primera familia de Pokémon, Bulbasaur, Ivysaur y Venusaur. Voy a intentar explicar parte por parte todos los elementos de esta quimera, empezando por la parte animal. Es posible que estos Pokémon estén inspirados en un Dicinodonte, un animal que fue uno de los eslabones intermedios en el paso de reptiles a mamíferos. Una de las diferencias entre reptiles y mamíferos es que, mientras que los reptiles, con excepciones, tienen dos fenestras temporales, es decir, dos aberturas en la parte posterior del cráneo, los mamíferos solo tenemos una fenestra temporal. Los dicinodontes fueron unos de los primeros reptiles en perder una de sus fenestras temporales, iniciando así su camino hacia los mamíferos. Y, aunque estos animales todavía no presentaban orejas, otro de los caracteres típicos de mamíferos, no es extraño ver en Bulbasaur, Ivysaur y Venusaur orejas, ya que esto sería una referencia a que estos animales están próximos a los mamíferos. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos al Dimetrodon, otro de estos animales que estaba a caballito entre reptiles y mamíferos. Como veis, su cráneo tiene dos agujeros, el anterior es una fosa ocular, y el posterior es una única fenestra temporal. Si menciono al Dimetrodon es por su característica aleta dorsal. Hay distintas teorías de para qué se supone que servía esta aleta dorsal. Unos dicen que se utilizaba para disipar calor, otros dicen que era un reclamo que se utilizaba durante el apareamiento. En cualquier caso, es posible que esta aleta dorsal fuera la que diera origen a la flor que tiene encima de su espalda Bulbasaur, Ivysaur y Venusaur. Con eso queda cubierta la parte animal. Ahora vamos a la parte vegetal. ¿Qué tiene Bulbasaur en su espalda? Como su nombre bien indica, Bulbasaur tiene un bulbo en su espalda. Un bulbo es una estructura de reserva formada por hojas modificadas que presentan algunas plantas monocotiledóneas de la familia Amaryllidaceae. Saber esto nos ayudará a identificar las flores que crecen en la espalda de sus evoluciones. La flor que presenta Ivysaur en su espalda puede interpretarse de dos maneras. La primera como si fuera un capullo, es decir, una flor que todavía no se ha terminado de abrir. La segunda es que se trata de un tulipán, lo cual sería coherente ya que los tulipanes tienen bulbos. Finalmente llegamos a Venusaur, que tiene lo que parece una palmera creciendo en su espalda. Estrictamente hablando, esto no es una palmera, sino una Cycas revoluta, una planta monocotiledónea que es un fósil viviente. En la actualidad, solo se conserva en estado natural en Japón, pero se ha exportado a distintos países como planta ornamental. Las pistas que nos llevan a pensar que la planta que hay encima de Venusaur es una Cycas revoluta son, primero, tanto la planta como el animal que inspiraron a este Pokémon son prehistóricos. Segundo, el tronco y las hojas de Cycas revoluta se parecen al tronco y las hojas de la planta que hay encima de Venusaur. Tercero, la Cycas revoluta es una planta venenosa, su ingesta puede llegar a ser mortal. Y Venusaur es un Pokémon de tipo veneno. Y cuarto y último, estas son las inflorescencias masculina y femenina de la planta Cycas revoluta. Y estas son las formas masculina y femenina del Pokémon Venusaur. En el centro de la flor del Pokémon hembra encontramos algo que se parece a la inflorescencia masculina de Cycas revoluta. Hombre, lo suyo habría sido una inflorescencia femenina, pero esto tendrá que valer. Y esto solo por un lado. Porque, por otro lado, todavía tenemos que explicar qué es esa flor que hay en lo alto de la palmera. Así que, ¿qué sabemos de esta flor? Primero, aunque a veces se la ha representado con 5 pétalos, normalmente tiene 6 pétalos. Segundo, debe ser una flor que tenga un bulbo. Tercero, esta flor presenta en su centro una estructura amarilla en forma de corona. Y, cuarto y último, si os fijáis en la parte trasera de Venusaur en el sprite original, veréis que la flor tiene como una especie de cuello inclinado, de manera que la flor siempre está orientada hacia adelante. Con todos estos datos, podemos llegar a la conclusión de que esta flor está inspirada en el narciso. Así que este Pokémon es un Dicenodonte, y un Dimetrodon, y un tulipán, y un narciso, y una Cycas revoluta. No os mentía cuando os dije que era una quimera muy complicada. Esto de analizar Pokémon es difícil, pero afortunadamente ya solo queda uno.